Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas para todos. Vamos a hacer el análisis en referencia al pronunciamiento del señor J.P. Hernández, el senador del partido Alianza Verde, partido que en coalición con el pacto histórico se eligieron congresistas. Pero habría que anotar que el señor J.P. Hernández acompañó el proyecto político del presidente Gustavo Petro. Hoy es un gran opositor, parece que tuviera más tendencia hacia la ultraderecha. Es un acérrimo contradictor de las propuestas de las reformas sociales del presidente Gustavo Petro. Esas mismas reformas planteadas en campañas políticas por el señor Gustavo Petro siendo candidato, las cuales acompañó, las cuales apoyó el señor J.P. Hernández. Hoy pareciera un show mediático. Pareciera como que no es como que sino como que no estuviera una brújula, que si no tuviera un norte, un sur, un este o un oeste. Entonces se ha compaginado con la derecha para oponerse a la reforma de la salud, para oponerse a la reforma pensional que fue aprobada por la mayoría de los congresistas y pasa a segundo debate la reforma pensional. El presidente Gustavo Petro, después de esa unidad nacional que desarticuló de manera directa y que le costó un precio político acabar con esa unidad nacional, porque las prebendas eran bastante altas. Las exigencias de los partidos eran bastante altas, del estirpe ministerial. Pero la pregunta es, si la reforma pensional, muchos de los senadores la aprobaron, ¿por qué no aprobaron la reforma a la salud? ¿Cuáles son los intereses en la reforma pensional? Que en los fondos de pensiones hay grandes burócratas, hay grandes emporios económicos. En la reforma a la salud, las EPS, las IPS, son unos acápites, son unas ruedas que articulan el senador, el representante a la Cámara con las campañas políticas para poder financiar sus proyectos políticos. Pero ¿hasta cuándo o hasta dónde le durará la gasolina opositora del señor J.P. Hernández? Está como que incómodo, molesto, porque los senadores que han visto bien la reforma pensional la hayan votado positivo. Eso lo tiene en un karma, en un laberinto, en una encrucijada. Ahora, a no ser que el señor J.P. Hernández pretenda que los senadores piensen como él, cosa que es inaudita. No tiene pie ni cabeza. Cada vez es un mundo que hay quien piensa diferente y de acuerdo como esté la fiesta, como te vaya la fiesta, tú hablas de la fiesta. En ese orden de ideas, vamos a ver el video que hizo público el señor J.P. Hernández para mostrar que es un gran opositor, que es un crítico. Pero para criticar hay que tener conocimiento, sabiduría, argumentos, tesis, las cuales pueda defender en el recinto sagrado que se llama Congreso de la República de Colombia. Y queda una pregunta en el aire: ¿por qué el señor J.P. Hernández, que apoyó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, comenzó a asumir una posición contraria, opositora, siendo gobierno y siendo la persona que apoyó en campaña política la ganadora de la presidencia de la República de Colombia? Veamos.
Bueno, se acaba de aprobar la reforma pensional en el Senado de la República y es importante que los colombianos conozcan cómo están votando los senadores. A algunos no les gusta que nosotros mostremos esto, pero resulta que cada senador y cada representante debe ser responsable de sus votos. Y si no está haciendo nada malo y no está cometiendo ningún delito, entonces ¿por qué les molesta y no les gusta que el país conozca cómo votan? En esta primera imagen está el partido Alianza Verde. De 9 senadores, contando al senador Humberto de la Calle, que es de Verde Oxígeno, 7 votaron de manera incondicional esta reforma pensional. Ahí está Fabián Díaz, Humberto de la Calle, Inti Asprilla, Andrea Padilla, Carolina Spitia, Angélica Lozano y Ariel Ávila. Los dos únicos que no apoyamos esta reforma pensional, el presidente del Senado, Iván Name, y quien les habla, el senador J.P. Hernández. Luego, en esta siguiente imagen, están los partidos Colombia Justa Libres, ASI, En Marcha y Mira. Los del Mira terminaron finalmente apoyando la reforma pensional. El partido En Marcha, al que pertenece Gustavo Moreno, Guido Echeverry y Jairo Castellanos, terminaron apoyando la reforma pensional de manera incondicional. Sor Berenice Bedoya de ASI también apoyó esta reforma pensional y Lorena Beatriz Ríos no apoyó la reforma pensional, incluso radicó ponencia de archivo. Del Partido Liberal, 8 senadores apoyando completamente la reforma pensional: Alejandro Vega, Fabio Amin, Jaime Durán, Karina Espinosa, Carlos Chacón, John Jairo Roldán, Laura Esther Fortich, Claudia Pérez. Los que no apoyaron la reforma: Miguel Ángel Pinto, Mauricio Gómez, Juan Pablo Gallo, Juan Diego Chavarría y Lidio García. Del Partido Conservador estuvieron todo el tiempo haciéndole el quórum a esta reforma pensional para que siguiera su curso y apoyándola de una u otra forma: Liliana Benavides, Miguel Barreto y Carlos Trujillo. Ellos 3 del Partido Conservador apoyándola, y el resto de senadores del Partido Conservador: Alfredo Marín, Germán Blanco, Juan Carlos García, Nadia Oleg, Nicolás Echeverry, Sammy Meré, Oscar Barreto, Marcos Pineda, Liliana Soledad Tamayo, Efraín José Cepeda, Oscar Giraldo, no estaban apoyando esta reforma. En otro grupo, el partido de la U, 7 senadores apoyaron completamente esta reforma pensional: Julio Chagui, Moisés Besaile, José Abiname, Juan Carlos Garcés, Antonio Correa, de una manera incondicional, dándose la pelea. Antonio Correa, Julio Elías la apoyó, José Alfredo Génico la apoyó, y solo 3 senadores estuvieron en contra, apoyaron uno que otro artículo. La senadora Norma Hurtado radicó una ponencia alternativa, Juan Felipe Lemos y Alfredo de Luque. Pacto histórico: todos los izquierdistas, petristas del pacto apoyaron esta reforma pensional. Comunes, los esfarianos de las guerrillas de las antiguas FARC: Pablo Catatumbo, Imelda Daza, Sandra Ramírez, Julián Gallo, Omar Restrepo, completamente apoyando. Y el senador Richard Fuelantala, que no es petrista, él no es petrista, apoyó esta reforma pensional, pertenece al partido AICO. Centro Democrático, todo completo en contra de esta reforma pensional, y Cambio Radical, toda la bancada completa en contra de esta reforma pensional. Bien, ahí está. Senadores del Partido Liberal, algunos apoyaron la reforma pensional. Senadores del partido de la U apoyaron la reforma pensional. Algunos senadores conservadores apoyaron la reforma pensional. Cambio Radical y el Centro Democrático en pleno dijeron no a la reforma pensional. Pero el MIRA, el AICO, el ASI acompañaron ese proceso de la reforma pensional. Hay algo que mucha gente no sabe. En los fondos de pensiones privados, ningún colombiano se pensiona. Por si usted no tiene el conocimiento, le vamos a dar esta información. En un fondo privado, con todos sus lineamientos y procedimientos, a los 10 años lo trasladan para el fondo público y transfieren
un bono pensional. Es decir, esa plática que usted tiene ahorrada se la transfieren al fondo público, que es Colpensiones, para que despejen algunas dudas y no estén creídos que en los fondos privados usted lograría su pensión. No es así. Lo más seguro y lo más rentable para que usted obtenga una pensión es el Estado. El Estado es el único que le garantiza la pensión. Los fondos privados mañana quiebran, se dan por quebrados, acaban con la razón social, con el amparo jurídico y usted queda desprotegido. Entonces empieza un litigio a ver a quién le reclama. Por eso es más seguro y más rentable que usted se pensione con el Estado. Pero serán ustedes quienes saquen sus propias conclusiones en el sentir y el pronunciamiento y esa acérrima oposición que ha venido ejerciendo el senador J. Fernández de clases populares y se eligió con el pacto histórico con el presidente Gustavo Petro. Señores, mil gracias y hasta una próxima oportunidad.